Gracias, querido amigo. Dios es bueno en cada generación. Dios es bueno para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros abuelos. Dios es bueno y tiene propósitos en cada etapa de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Aquellos que tuvimos el privilegio de conocer al Señor desde nuestra niñez, de tener un encuentro personal, vimos cómo Dios era real en nuestra adolescencia, en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras rebeldías, como en mi caso a los 16 años, que estando en una familia cristiana me rebelé contra todo, me calcé una mochila, lo obligué a mi viejo que me diera la emancipación, la mayoría de edad, y me fui haciendo dedo a Brasil, a la que venga. Y el Señor ahí en medio de mi confusión, en medio de mi testarudez, en medio de mi orgullo y tantas cosas que yo tenía dentro, el Señor me alcanzó a miles de kilómetros porque Él también tenía un propósito y también tenía a mi mamá que oraba desesperadamente. Y ella oraba y decía: Señor, si es necesario, trátalo duro, pero que vuelva a tu camino. Así oraba mi viejita. Y ver cómo Dios va acompañando nuestra vida a lo largo de los años, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, si vas a la universidad, en el taller, cuando uno se casa, cuando tiene hijos, cuando ya ahora sus hijos tienen sus hijos, como en nuestro caso también, que tenemos 6 nietos y ellos, nuestros hijos volaron, están en otras ciudades. Ver cómo Dios es fiel en las distintas etapas de tu vida. Esta realidad del Señor que vos podés probar en este tiempo de tu vida va a seguir siendo cada vez más real y más tangible a medida que pasen los años. Amén. Y yo por esto quiero que le demos un aplauso al Señor. Dios es real en todo tiempo de nuestra vida. Es real, es accesible, es Padre. Él es un Dios honesto, nunca te va a manipular, nunca te va a decir una cosa por otra. Todo lo que Él hace está movilizado, motivado por su tremendo amor tan personal, con nuestra marca, siendo nosotros el destinatario de ese amor. Por eso, Espíritu Santo, en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza, al abrirte nuestros corazones adorando tu nombre en medio de este tiempo, de estas canciones preciosas, Señor, seguimos y tenemos el corazón abierto. Envía tu palabra con nombre y apellido a cada uno. Nadie mejor que vos, Señor, sabe por dónde lo que estamos pasando. Lo bueno, lo malo, Señor, las luchas, las victorias. Envía tu palabra, la que viene de tu trono, a nuestro corazón. Presencia de Dios, Espíritu Santo. Señor, toda incredulidad, todo temor, todo desánimo, Señor, sea llevado afuera ahora, porque tu palabra no es para traer solamente información y conocimiento. Tu palabra es viva, es eficaz, transforma, sana, corrige, anima, consuela, libera. Recibimos tu palabra con el corazón abierto en el nombre de Jesús. Decilo conmigo: recibo tu palabra con el corazón abierto y con acción de gracias. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Amén. Me toca ministrar en muchos países de diferentes culturas, diferentes regiones, más de 70 países en el mundo. Y esto me ha ayudado y me está ayudando a aprender cómo Dios se mueve con cada generación. Las realidades de Corea no son las mismas que la iglesia en Rusia. Lo que están pasando los jóvenes cristianos en China no es lo mismo de lo que está pasando en Inglaterra. Son diferentes momentos, diferentes etapas. Lo que está pasando en parte de la juventud latinoamericana es un poco distinto a lo que pasa en Estados Unidos o Canadá. Pero en cada lugar, con culturas diferentes, hay desafíos. Esta palabra se mantiene. Hay desafíos, hay batallas y hay oportunidades. Este siglo XXI es el siglo de las oportunidades, porque es el siglo de la innovación. Nunca hubo tantos cambios, tan apretaditos, tan
juntitos en poco tiempo, cambios tan profundos como los que está viendo ahora. Alguna vez creo que les dije que, ¿cómo era este de Microsoft, el fundador? Bill Gates, hace 25, 24 años atrás, él dijo, los cambios que vendrán en los próximos 10 años van a ser mucho más profundos que todos los cambios que pasaron en los últimos 40 años. Y el profeta Bill Gates no se equivocó, tenía razón. Y son tan fuertes los cambios que en vez de ser una época de cambios, es un cambio de época. Porque nadie sabe, y encima con el COVID, nadie sabe qué es lo que viene. Nadie sabe. Y no hablo solamente del COVID, si es la Delta, la sobredelta, la Delta 4 o la que venga. Estoy hablando de todos los cambios estructurales que el mundo está viviendo. Cuando pensaba en los más de 4 millones, yo no sé si ya llegó a 5 millones de muertos por COVID en el mundo, más de 100.000 en Argentina. Digo, Señor, ¿será que vos estabas mirando para otro lado? ¿Será que en el cielo se están agarrando todos la cabeza y diciendo, ¿cómo hacemos ahora con el COVID? ¿Será que el cielo, el Señor está tan preocupado porque esto no estaba ahí previsto y es un dolor de cabeza? ¿Cómo hacemos con las iglesias cerradas que te abren, que no te abren, que te dejan el 10%, el 20%? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios en el mundo? Quiero hacer un poquito de historia y no tan lejana. En 1939 se desató quizás uno de los desastres más grandes de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, estamos hablando de menos de 5 millones de muertos en el mundo por COVID. La Segunda Guerra Mundial trajo más de 70 millones de muertos, cuando la población mundial era mucho menor de la que es ahora. Y si contamos lo que pasó en algunos lugares de Asia, algunos historiadores dicen que pudo haber llegado hasta 90 millones de muertos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate todo el dolor, el trastorno, la crisis. Si con un COVID de casi 5 millones de muertos, mirá lo que está pasando en el mundo. Imagínate hace un montón de años atrás con 70, 80, 90 millones de muertos. El mundo fue atravesado de arriba abajo y de derecha a izquierda en tan solo 6 años. Y en 1945 terminó esa Segunda Guerra Mundial. Pero no terminaron los problemas. Comenzó otro momento al que se le llamó la Guerra Fría. Hasta el 91. ¡Wow! Y ya no era una guerra con armas. Era una guerra política, era una guerra ideológica. Era una guerra con agentes, doble agentes, el recontraespionaje. Algunos viejitos o si ves el canal Volver o algunas, esas series, ¿no? Aparecía Superagente 86, ¿no? Y aparecían una serie, míralo, buscalo por ahí. Y los malos que eran siempre los rusos, los soviéticos. La organización se llamaba Caos. Y los buenos que era Superagente 86, la organización llamaba Control. Mirá que había ideología ahí adentro. Y un montón de series y de películas que se hacían. Y cómo averiguar lo que hacía el otro bloque. Lo que hacían los capitalistas, lo que hacían los comunistas. El mundo fue partido en medio de lo que se llamó esa Guerra Fría. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Y qué pasaba con la generación de jóvenes? Cientos de miles de jóvenes estaban en la guerra, miles, multitud de jóvenes murieron. Imagínate, trasladate como si vos estuvieras viviendo en 1944, 1945, que te mandaron al frente de batalla. Y tus amigos, tus parientes murieron. Y los que no murieron volvieron traumados. Vos miralo en las películas, esos que venían, los centros de atención psiquiátrica, psicológica, por los traumas que la guerra había producido. Podrías haber sido vos, podría haber sido yo. ¿Por qué no? No sabemos si puede pasar algo así, volver a suceder. En 1 año, 2 años, no sabemos. ¡Wow! ¿Dónde estaba el cielo? ¿Dónde estaban los propósitos de Dios? Los cambios sociales, políticos, económicos, culturales que vienen sobre nuestro mundo no están desconectados
de la agenda de Dios. Otra vez. Todos los cambios, los sacudones que vemos en la sociedad, en el mundo, otra vez, llámese económicos, culturales, científicos, no están aislados, no están separados de algo más grande que Dios quiere hacer. ¿Sabes con quién? Con esa generación. Porque como enseñamos habitualmente, la generación es la que genera. Y una generación que no genera, se degenera. O sea, cada generación existe para generar cambios. Eso es el diseño de Dios. Estás en tus 14, estás en tus 18, estás en tu etapa de como David, estás como José, estás como tantos jóvenes en la Biblia. El diseño de Dios es que seamos transformadores. Es que seamos una generación. De ahí viene gen. Toda esta palabra de generación viene de gen. Génesis viene gen, el chispazo de vida. Aquello que se juega la vida en su relación con Dios, en la transformación de la sociedad, en la predicación del evangelio, a 1 y a 100.000, en la esquina y en la china. Esa es la generación que Dios quiere levantar en cada momento. El privilegio que tenemos nosotros de ser parte del pueblo de Dios, todo privilegio conlleva responsabilidad. Anótatelo. Todo privilegio conlleva responsabilidad. Tengo el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Tengo el privilegio de que su sangre ha limpiado mis pecados. Tengo el privilegio de ser parte de una comunidad maravillosa. Eso conlleva responsabilidad. Responsabilidad en mi relación con Dios, con los demás, con la familia, con los perdidos. Así que, ¿cuál será el propósito de Dios en un tiempo como este? Ahora, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y había más de 70 millones de muertos. Y había tanto dolor. Muchos de esos jóvenes que había, europeos básicamente y norteamericanos, conocieron el mundo. Salieron para la guerra, fuera de sus fronteras. Vieron que el mundo, te hablo ahora de Estados Unidos, Canadá y muchos de los países europeos, muchos de ellos eran jóvenes cristianos que tuvieron que ir a la guerra. Y se dieron cuenta que después que terminó la guerra se abría otro campo de batalla que ya no era ni con balas ni la Guerra Fría de recontraespionaje. Era una batalla espiritual por la conquista de las almas, por la evangelización de las naciones, de los barrios, de los vecinos, de su propia generación. Y mire qué es lo que pasa. Todo esto que yo te doy, está todo documentado, Justo después que termina la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1946, en los siguientes 15 años, se levantan los mayores movimientos misioneros y evangelísticos de la historia. Y uno dice, en medio de la pobreza, en medio de la crisis, hoy diríamos, en medio de toda la pandemia, Dios siempre sale ganando. Dios siempre sale ganando. Dios siempre sale ganando. Dios dice, quiero retruco. Vamos por más. Diablo, vos querés traer desánimo, querés destruir a familia. Tenemos los muertos que tenemos en nuestra familia. Más de 400 pastores han fallecido en Argentina por COVID. Es el dolor no solamente de sus familias, es el dolor de sus iglesias. La transición, 400 iglesias en Argentina se quedaron sin pastor. Y son miles de pastores en toda nuestra Latinoamérica. ¡Wow! ¿Y Dios? ¿Y el propósito de Dios? ¿Y qué es lo que me toca a mí? Como ese que es parte de esta generación, que tiene este Génesis, que genera, que tiene el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y esto conlleva una tremenda, como dije recién, responsabilidad. Y algo se desató que no estaba esperado. Y justo mire qué casualidad. Termina, el poco tiempo que termina la Segunda Guerra Mundial, se levanta un muchacho en Estados Unidos, un tal Billy Graham. Mira vos, qué casualidad, qué coincidencia. Y el ministerio, los eventos que él comienza a tener, ¿saben cómo se llama? Cruzadas con Billy Graham. Tenía el sentido de guerra.
Había algo bélico ahí, ¿no? Las cruzadas, o sea, cuchillo entre los dientes. Salimos de una guerra, pero ahora entramos en otra guerra que tiene consecuencias y valor eterno. Y esa guerra que nos desanimó, que nos hirió, que nos lastimó, está generando. Y mire, ¿saben? Comenzaron algunos ministerios justo, qué casualidad, después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron ministerios como Cruzada Billy Graham, la cruzada estudiantil para Cristo. ¡Wow! Explosiva. Las cruzadas en los movimientos universitarios. Aparece el hermano Andrés con el famoso el contrabandista de Dios. Era todo. Y que los libros, torturado por Cristo, torturado por su fe. Cómo meter Biblias dentro del bloque comunista y que te torturaban. Una de las cosas que a mí más me desafió para la obra misionera es que cuando yo tenía 12 años, vino a mi casa, estoy dando el saludo, todavía no comencé a predicar, vino a mi casa Haralán Popov, que había escrito Torturado por su fe, creo. Un pastor búlgaro que lo torturaron, lo ponían 14 horas por día en prisión frente a una pared de pintura fosforescente y no podía ni pestañear porque lo latigaban en la cara. Y él mostró las marcas de la tortura por meter Biblias, tan solo por meter Biblias, el Evangelio de Juan, dentro del bloque comunista, detrás de la cortina de hierro. ¡Wow! Y eso de cuando vi a este hombre estaba lleno de gozo, flaquito, marcado por la tortura. Y él decía, es el privilegio de servir a Dios. Yo dije, este tipo me desafía. Y yo estoy si me tengo la uña encarnada, si me duele, si hace calor, si hace frío, si siento, si no siento, si me gusta, si me ofendo con el otro pibe, con la otra chica, si me dio bolilla o no me dio. Yo iba a decir otra cosa. Y estoy con pavadas cuando Dios está llamando a esta generación en medio del COVID para algo extraordinario. Y vos sos parte de esto. Y allí, otros movimientos, Operación Movilización, pajarito. Eran todos nombres bélicos, ¿ves? De desafío, de provocación. Operación Juventud con una misión, Cruzada con Luis Palau. Y ahí podríamos seguir mencionando. Había este sentido y explotaron, nacieron ahí en los siguientes 15 años de algo tan tormentoso como la Segunda Guerra Mundial. Surgieron estas expresiones que llevaron el evangelismo y la obra misionera por todas partes del mundo hasta el día de hoy. Por lo tanto, los grandes eventos, los grandes inventos y los grandes aún tormentos no están separados de los planes mayores que Dios tiene para el mundo. Amén. Mira, acompáñame un instante allí, Lucas capítulo 2. Este pasaje, en los primeros versículos, tiene como subtítulo, por lo menos en la NBI, Nacimiento de Jesús. Y ustedes saben, ¿Jesús dónde nació? ¿Dónde nació? Nació en Belén. ¿Y nació en Belén en dónde? ¿En dónde? En un pesebre. ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué no había lugar? ¿En dónde? En ningún hotel, en ningún hostel, en ninguno había. ¿Sí o no? Te pregunto ahora, ¿por qué no había lugar? ¿Alguien sabe? Estaba lleno. ¿Por qué estaba lleno todos los hoteles? Y tuvo que en medio del olor de los animales, en el pesebre, nacer nuestro Salvador. ¿Alguien sabe? ¿Por qué estaba lleno? Más o menos ya nos vamos acercando. Ahora, fíjense, yo todo lo que voy a leer ahora, si yo como pastor diría, esto no es espiritual, es innecesario que esté en la Biblia, lo importante es que nos fue dado un Salvador. Jesús, el Salvador del mundo, nació. Después si nació en un pesebre, no nació en un pesebre, pero nació, nos fue dado un Salvador. Pero parece que el Espíritu Santo entendía que había que hablar de un contexto, que había que hablar de qué es lo que pasó
¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Dónde Dios tenía puesta la mirada y su estrategia? Y comienza diciendo algo así. En aquellos días, y esto no es casualidad, yo lo hubiera eliminado esto de la Biblia, porque digo, ¿qué espiritualidad tiene? Pero sí la tiene. En aquellos días, Augusto César, el capo del Imperio Romano, decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que todos iban a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Todo esto está de más. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Este es el relato. Era en un momento muy especial. Era el primer censo del imperio más poderoso que había sobre la faz de la tierra. Ocupaba lo que hoy sería en Europa y parte del norte de África el equivalente al territorio de 40 países. Eso era el Imperio Romano, donde vivían cerca de 100 millones de personas dentro del Imperio Romano. Así que a este tío, el emperador, se le ocurre hacer el primer censo de la historia de la región, del lugar más poderoso de la tierra. Los censos se hacían básicamente para ver la fuerza militar, dónde están los hombres para armar ejército, y para cobrar impuestos, o sea, para que la gente pague impuestos. Parece que era argentino este Tiberio, para que paguen más impuestos. Así que decide hacer el censo. José y María estaban empadronados, ¿dónde? Ahora que tenemos dentro de poco la selección. Estaban empadronados en Belén. Ellos estaban a 120 kilómetros de distancia, 6 días de camino. Una mujer embarazada, 6 días de camino. Para ir donde estaban empadronados tenía que censarse. Y justo ahí viene a parir. Justo ahí viene el nacimiento del Salvador. Y dice, pero yo te digo, ¿por qué no fue 15 días antes? 15 días después. Hubiera encontrado lugar en un hotel, ¿sí o no? Pero justo fue en temporada alta, en tiempo del censo, no había lugar y tuvo que parir en medio de un montón de animales. ¡Wow! ¿Será que que se le escapó a Dios el detalle? ¿O sería que para Dios ese contexto de que el Salvador naciera en un contexto de debilidad, en medio de un cambio económico, social, político, algo se estaba gestando? ¿Me está siguiendo? No era casualidad. Y podríamos hablar de muchas otras historias. El inicio de un despertar espiritual más potente conocido en la historia argentina comenzó en 1982. Acá en Argentina, con un peticito así que decía, oíme bien, Satanás. Que tenía 3 años de creyente. Y que tenía, vos te acordás, tenía 2 sermones. Y el día que le pidieron predicar 3 noches seguidas, tuvo que agarrar el segundo sermón, lo partió por la mitad y predicó la mitad del ciego Bartimeo un día y la otra mitad el otro día. Pero eso no fue ahí, desconectado de los cambios políticos, económicos. 1982 tuvimos la guerra de las Malvinas. Dictadura militar, miles de muertos, hiperinflación. Y en medio de todo el desastre y dolor que nuestro país estaba viviendo, justo qué casualidad, 1982, en medio del peor desastre que vivíamos, aparece este recién convertido. Y de ahí una explosión en todo el país. Miles de iglesias nuevas. Digo, que en medio de esta crisis hay algo que Dios tiene preparado para vos, para vos, para vos, para mí, para vos, para mí. Así que todos estos grandes sacudones no es para decir, ¡qué barbaridad! Sí, qué barbaridad, pero Dios tiene una agenda más grande, más profunda y más poderosa de la cual yo soy parte y quiero descubrir por qué.
Quiero descubrir por qué. Ahí cuando uno ve, no lo busques, pero marcalo nomás, Hechos 8:1. La iglesia estaba funcionando, creciendo en Jerusalén, pero Jesús les había dicho que tenían que ir por todas partes. Y ellos se quedaron en Jerusalén y pasaron 6, 7 años y de repente vino una persecución. Y la persecución no era que venía Saulo de Tarso y todos los demás y los creyentes decían, oh pues ahí viene la persecución, huyamos a Damascus. Fue traumática, los arrastraban, hubo historiadores que dicen violaciones, violencia, trauma, el pueblo de Dios, Señor, somos tu pueblo, ¿por qué se llevan a mi marido, a mi papá preso? ¿Por qué hay torturas? Si nosotros te amamos, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Pero esa persecución dramática, después de la muerte de Esteban, un hombre de Dios apedreado injustamente, desató el mayor movimiento y un mozo que servía a la mesa dentro de la iglesia en la distribución de la comida, Felipe, lleno del Espíritu Santo, no era un capo, no era de los grandes apóstoles, pero en medio de todo eso se desató algo sobrenatural en él, señales, prodigios y milagros, y fue el primero en establecer la obra de Dios en Samaria, ahí donde nadie quería ir. Porque judíos y samaritanos no se bancaban, no se tragaban. ¡Wow! ¿Cuándo pasó? Después de Hechos 8:1, en medio del dolor. El dolor, la crisis, la necesidad, la debilidad es la tremenda oportunidad que tenemos para ver la gloria de Dios, para ver señales, prodigios y milagros. Esto lo muestran las historias de los avivamientos. Vienen en medio de pobreza, de miseria, de crisis, de dolor. Y ante ese escenario es cuando nos humillamos delante de Dios. Señor, ya no tengo un mango, perdí el laburo, se murió mi mamá. Por el COVID o por lo que fuera. Señor, parece que no hay esperanza. Pero en medio de eso yo te adoro. Entro en ese valle de la decisión y yo decido amarte, servirte y adorarte, cueste lo que cueste, porque tengo el privilegio de ser parte de tu pueblo. Me lavaste con la sangre del Cordero y soy parte de tu pueblo. Asumo mi responsabilidad de llevar tu palabra, de vivir como tú quieras que viva, transparencia, en santidad, de adorarte, predicar tu palabra y servir a los demás. Podríamos hablar de muchos textos. En Isaías capítulo 6, dice, en el año en que murió el rey Usías, un rey amado por la nación, había un duelo nacional, pero en medio de ese duelo, dice Isaías, yo vi al Señor. En el año del duelo, en el año del dolor, nuestro amado rey se murió, yo vi al Señor. Aprovechemos estos tiempos donde hay dudas, donde hay desánimo, donde hay crisis, donde hay todo junto. Esa es la mejor plataforma. Se viene algo de Dios. No te pierdas el tren, por favor. Oh Jesús. Interesante que nosotros venimos de un poco más de 500 años de la Reforma Protestante. Y justo en 2017 celebraron los 500 años de Martín Lutero, la Reforma en Alemania. Y el Señor me permitió estar predicando allí justo en ese tiempo y trataba de observar 500 años de la Reforma. Y usted sabe que este hombre, Martín Lutero, escribió unas 95 tesis de reforma, de protesta, y las clavó en la catedral de Wittenberg. Y uno dice, está bien, pero era un papelito. No. Justo, qué casualidad. 61, casi 62 años antes. 60 años en aquel tiempo era como decir un año ahora, porque todo era más espaciado, más lento, los cambios. Pero solamente 61 años antes que se clavara ese inicio, esas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, hubo, qué casualidad, también en Alemania, mira que hay países en el mundo, también en Alemania, un tío llamado Johannes Gutenberg. ¿Alguien sabe qué inventó este hombre? La imprenta.
¿Y qué fue lo primero que se imprimió? Aunque había algunos letritas, ensayos ahí. Pero el primer libro que imprimió Johannes Gutenberg, ¿qué fue? La Biblia. 60 años más tarde, o 61, en la misma Alemania aparece el tío Martín Lutero. No fue solamente por lo que él clavó en la catedral, es porque todo eso se imprimió. Y fluyó, se esparció por toda Europa y comenzaron fuegos de avivamiento. Y uno dice, mira qué coincidencia, ¿no? En la misma Alemania, tan cerquita uno de otro, uno inventa la imprenta y el otro se manda la reforma. Es que Dios dice, no chicos, no fue casualidad. Ahí está mi dedo soberano. Detrás aún de los inventos, de los eventos o de los tormentos, Dios siempre tiene un propósito mayor. Y ese propósito no es solamente masivo, tiene nombre y apellido. Tiene tu nombre y apellido. Tiene mi nombre y apellido. Así que yo a mis 61 años le sigo preguntando, Señor, ahora que se vino la pandemia, ahora que casi no he podido viajar por el mundo, Señor, ¿qué tenés para mí? Yo no me jubilo, tengo mi antorcha y mi antorcha no te la entrego ni a vos ni a nadie. Sí, quiero encender muchas otras antorchas. Me la va a tener que sacar del cajón, si es que me muero antes que el Señor venga, del cajón, abrir la tapa del cajón y me va a tener que sacar mi antorcha de la gran comisión dedo por dedo para tratar de sacármela. Porque yo entiendo y creo que Dios todavía tiene algo para mí en medio de esta crisis, en medio de este dolor. Hay propósito de Dios con nombre y apellido. Amén. Quiero escuchar al Señor. Quiero escuchar al Señor. Para este tiempo que no sé todo lo que va a venir, pero sé que es algo muy grande. Wow. En este contexto, por eso yo quiero animarte a que no te desanimes y a que seamos proactivos en nuestra relación con Dios, en nuestro funcionamiento en el cuerpo, en nuestra predicación del Evangelio, en darle a nuestra vida un sentido de misión, donde estás, donde vas, de predicar el Evangelio, una generosidad radical, un servicio radical con toda la fuerza. Quiero servir, trabajar para Dios. Y quiero mencionarte una o dos cositas antes de orar. El mundo, este impacto COVID, como fue también la Segunda Guerra Mundial, dejó nuestro mundo en una situación de absoluta vulnerabilidad. Como decían tantos pastores fallecidos, templos cerrados. Los pastores en Estados Unidos me decían, mira, acá tenemos un fenómeno que pasa. La gente volvió a la vida normal de lunes a sábado. Trabaja, estudia, sale a comer, ¿no? De lunes a sábado hace vida normal. Domingo eligen hacer cuarentena y no se congregan. Porque hay mucho desánimo. Vino un espíritu de apatía, o sea, de letargo, de adormecimiento, de comodidad. Se pierde el nivel de apasionamiento y compromiso. Y bueno, lo sigo por las redes, un poco acá y hago un poco de zapping, después lo veo en la noche. No es el hecho, lo específico, es lo que pierdo, el filo que voy perdiendo. Y el pueblo de Dios se busca por las redes, se busca uno a uno, de alguna manera, con barbijo, con triple barbijo, con cuádruple distancia, pero el pueblo de Dios se busca, el pueblo de Dios se necesita. Nosotros tenemos fuerza porque somos un cuerpo. La única mano que toca el piano despegada del cuerpo es la mano, ¿se acuerdan esta de los locos Adams Family? La mano cortadita, esa que anda por ahí. Esa es la única que funciona. No puede la mano funcionar si no es parte del cuerpo. Este es un tiempo como nunca para vivir integrado al cuerpo. No andar como guachitos ahí, llaneros solitarios, perdidos por el otro lado. No es que no ando mal, entonces no voy. Al contrario, si estás pasando un mal momento, sumergite, lanzate en medio del cuerpo. Son decisiones radicales que tenemos que tomar en este tiempo, porque si no, este espíritu de COVID, para ponerle algunas cosas, un nombre, te lleva puesto. Te lleva puesto. Por eso la radicalidad es tan
importante. En 1990 comienza una revolución de lo que se llamó la WWW, el mundo de la web, de las redes, de la telaraña. Y obviamente que esto también se fue reflejando en todos los ámbitos. Este mundo de la web comienza a tener influencia en el mundo de los negocios, de la educación, en la familia, en la vida de la iglesia también. Y básicamente este mundo de la web, de lo que se llamó el 1.0 en su momento, tenía algunos elementos que les quiero mostrar, este paralelismo también espiritual. Es donde solamente se podían consumir contenidos. Estaban los contenidos y uno los consumía, ¿no? Estaba ahí en la web. Estoy hablando de la primera etapa, del 1.0, a partir del 90. Tenía características más, la información era más estática y unidireccional. Era de una persona o de un sector hacia el otro. Y los demás consumían esa información. Iba de un lado hacia el otro, unidireccional. Más fija, más estática. No había interacción. Todo estaba bajo control. En otras palabras, si fuera un restaurante, era sentate a la mesa, abrí la boca y yo te voy a dar la comida. Sentate a la mesa, yo hago todo y vos lo único que tenés que sentarte es a comer. Hoy tenemos creyentes 1.0. Claro que venimos, nos congregamos para recibir, pero está la mentalidad de que acá estoy yo pasivo y otros tienen la responsabilidad de ministrarme, otros tienen la responsabilidad si yo crezco o no crezco, maduro o no maduro, porque tengo una mentalidad 1.0. Están los que producen el contenido, lo mandan y yo, bueno, acá estoy. Soy un consumidor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y esto marcó mucho también la vida de la iglesia. En la década del fin de los 80, los 90, se metió ahí. Entonces yo era un consumidor, donde venía solamente pasivamente a que me den algo. Y esto lo digo en todos los ámbitos del mundo de la web o de la mentalidad 1.0. Claro que nuestra actitud siempre tiene que ser recibir, pero no es solamente recibir. Hay que producir. Privilegio conlleva responsabilidad. Hay que producir. Así que luego con el surgimiento de Facebook en los 2004, comienza el concepto del 2.0 y comienza a ser diferente. La mentalidad 2.0 comienza a conectar a la gente, unos con otros. Ya no es solamente unidireccional. No estamos diciendo que lo demás era malo, estamos diciendo que el concepto se amplía. El 2.0 conecta personas con personas. El surgimiento de WhatsApp, de Zoom y de tanto. El periodismo ciudadano. ¿Se acuerda? Usted mismo es el periodista y suba a las redes las notas, la participación de la gente. Comienza a haber una mayor participación de la gente en esta mentalidad del 2.0. Esto sería, sería como venía a la cocina, ayúdame a cocinar. Vamos a hacerlo juntos, mayor interacción, mayor involucramiento de la gente, mayor creatividad, mayor innovación. Viste, vos vas a comer a un lugar y ahora te hacen toda cocina, se me fue la palabrita, me dijeron, probé un postre, me dice, este es postre del autor. ¡Pah! Y había pedido, no me acuerdo qué postre, y me lo presentó de una manera que nunca antes lo había comido. Dice, no, porque es del autor. Yo, perdón mi ignorancia, ¿qué será postre del autor? Un plato del autor, que él lo había hecho. O sea, hay un lugar para, todo el mundo puede crear, todo el mundo puede innovar, todo el mundo puede introducir algo. Y no importa dónde está, porque ahora hay una mayor intercomunicación. Esto no está separado de los proyectos de Dios. Y comienza otra vez entonces más innovación, más interacción. Lo que Efesios 4:16 dice es la función propia de cada miembro. Ahora, interesante porque la palabra de Dios juega en el buen sentido con estos dos elementos. Somos un solo cuerpo, muchos miembros. Y aunque hay muchos miembros, somos un solo cuerpo. No somos un montón de cuerpos disgregados. Somos muchos miembros. Cada uno tiene una función propia. Con marca en el orillo, con tu nombre, una función propia.
agenda que Dios tiene para vos, para mí, pero somos parte de un solo cuerpo. Así que es la función propia de cada cuerpo. También lo dice 1 Corintios 12:2. No lo leo también por cuestión de tiempo. Siendo una iglesia en todo lugar, en todas las esferas de la educación, en las artes, en la ciencia, en la tecnología, en todos los temas. ¿Sabe que el pañuelo celeste nació en el seno del pueblo de Dios, en medio de la iglesia del Señor? Estas causas que el Señor nos permite son plataformas donde el Señor nos ha permitido y nos sigue permitiendo predicar el Evangelio. Temas como la explotación infantil, el tráfico humano, las adicciones. Oh Señor, que se levanten profetas, apóstoles en estos temas. Señor, aquellos que van a los circuitos, ahora creo que se está habilitando otra vez, que mueve multitudes, antes eran las carreras de turismo carretera, 150,000 personas, necesitamos ministerios itinerantes que se muevan, oh Señor, con los camioneros, que es mi sueño todavía frustrado, que se levanten iniciativas, camioneros con una misión, cómo llegar a estos grupos de personas. Hoy tenemos tantas oportunidades. Las geografías ya no son el límite. Había un grupito de folclore del norte de Jujuy. Y habían compuesto una canción que la había escuchado la mamá, el tío y el perro. Y los muchachos lo subieron a YouTube. Dijeron, lo subimos a YouTube. Y alguien en Europa lo vio, los contrató, se los llevó a Europa y nunca más volvieron a Jujuy, ni a Argentina. Y dice, ¿pero cómo pasó? ¿Y es que está pasando? Geografía ya no son un límite. ¡Wow! Entonces, ¿será que Dios tiene algo en mente que Él me pueda usar a través de las redes sociales? Así que, claro, se comienza a hablar hace no tantos años sobre sinergia, ¿Cómo hacer para que el esfuerzo de todos juntos sea más efectivo que la suma de los esfuerzos individuales? Ser sinergéticos. Pero la Biblia trae hace 3,500 años. Moisés. Miren lo que decía Moisés. Los genios de la web lo hablan ahora, en estos últimos años. Moisés lo escribió hace 3,500 años. Levítico 26:8. 5 de ustedes alcanzarán a 100. 5 por 20 veces, ¿no? 5, 20 alcanzarán a 100. Pero 100 de ustedes van a alcanzar a 10,000. ¡Wow! O sea, 100 veces más. Un grupito de 5 se multiplica por 20, pero un grupito de 100 ya se multiplica por 100. Juntos, en acuerdos, y eso es lo que se está viniendo. El espacio físico ya no es el único elemento determinante. Lo que hoy es determinado son los contenidos, y nosotros tenemos el contenido más poderoso, la vida de Cristo, el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Aquí teníamos fábricas grandes, ¿te acordás, Daniel? Loma Negra, creo que está todavía. Y en el mundo, Ford, la Chrysler, grandes fábricas con grandes extensiones. Acá podés buscar todas las empresas. Techint, Aluar. Busca todas las empresas top. Todas juntas no le llegan ni al tobillo a Mercado Libre. ¿Dónde están los grandes edificios de Mercado Libre? Están en el aire. Y en vez de tener desde un espacio físico tratar de extenderse por las redes sociales, ellos se hicieron al revés. Desde el espacio, usan espacio físico para bodegas, Amazon y todos ellos, la lista es enorme. Usan, pero en la riqueza, el poder está en el aire, no está en la fábrica con la chimenea. Este es un tiempo, esto no está separado de la estrategia de Dios. Y hoy estamos en este mundo del 3.0, del Amazon y Mercado Libre. No estoy diciendo que todo tiene que ser virtual. Estoy diciendo que los contenidos, que las geografías, mejor dicho, ya no son un límite para nosotros.
Entonces, en este mundo del 3.0, es una visión más de cuerpo. Se juntan contenidos, proyectos, iniciativas, visiones, sin fronteras. ¿Saben cómo se hacen las películas hoy? Ya no es un set. Una parte la hacen en Sri Lanka, la otra parte el otro lo trabaja allá, manda a masterizar al otro lado. Lo hacen en 7, 8 lugares simultáneamente y después alguien en el aire lo juntan y sale la película. Ya no son los estudios de Hollywood que hacían, ya no está más. Vamos a hacer la película en un solo lugar. Se hace acá, todo simultáneamente. Porque se descubrieron que lo geográfico no solamente era muchísimo más caro, movilizar tanta gente a tantos lugares, sino que al descentralizarlo, al hacerlo lo que dicen policéntrico, de muchos centros, era más efectivo, más rápido, mejor calidad. Este es el tiempo de los acuerdos. Miren, muchachos, ustedes tienen una red de iglesias preciosas. Todo el potencial que puede surgir y mucho más todavía de lo que han hecho en el futuro. Donde de un lugar, de un CCE hacen una cosa y el otro lo hacen y lo llevan a las redes y lo sacan a las naciones. Oh, seguramente ustedes ya han hecho alguna de estas cosas, pero quiero decir que hay muchísimo más. Alguien que me diga amén. Y termino. Así que ya no hay fronteras geográficas ni organizacionales, porque hay acuerdos de visión, de corazón, un mundo más sinérgico que trabaja en conjunto. ¡Wow! Hagamos el menú juntos para que muchos puedan comer. Y estamos entrando en esta libertad y potencia de una iglesia 3.0 que comienza a descubrir los dones de cada uno. Y nuestros pastores son los que nos pastorean. Y el Señor nos está dando la responsabilidad de liderar iniciativas. Nosotros te vamos a seguir pastoreando. A veces vamos delante del rebaño, a veces vamos en el medio y otras veces iremos detrás. Pero son las responsabilidades que esta generación tiene que asumir. Y va a venir, ¿sabe? Había tiempos en algunos lugares donde niños de 8 años, no 1 ni 2, muchos. Yo lo vi esto, me acuerdo que en una isla se me rompió. Ahí en Hawái, chicos que iban con la tabla de surf, descalzos, con las bermudas, se ponían en la calle a orar por la gente. Y la gente caía por el poder del Espíritu Santo y se sanaban. Y los chicos decían, ¿está enfermo? Bueno, le oro si quiere, si no. Y con la tabla de surf acá al lado, descalzo, va en hojota, ¿viste? Y con el pelo así, con el tipo rubio, ¿cómo es que tienen los que hacen surf? Se ponen bueno, no me acuerdo. Y ahí le oraban, chicos de 12, de 13 años, y decían, ¡uy, mira, se sanó! Nosotros diríamos, aleluya, gloria a Dios. Y ellos con una naturalidad, hablando de las visiones. Señor, eso es lo que viene. Yo te animo a tener expectativas de que Dios te use con un corazón humilde, con un corazón de cuerpo, siguiendo a tu liderazgo, a tus pastores, pero con esta responsabilidad que Dios te da en medio de este privilegio. Tantas cosas pueden suceder. Y termino con, viste, los predicadores decimos 4 veces, ya estoy terminando. Allí, con este pasaje que una vez el Señor le dio a mi esposa, anotátelo, allí en Primera de Reyes, a ver si lo tengo por acá, capítulo 20. Primera de Reyes, te lo comento nomás, léelo después mejor en tu casa. Desde el verso 13 en adelante, Primera de Reyes, capítulo 20. Ahí estaba el rey de Israel. Estaba presionado por Ben-Hadad, rey de Siria. Este Ben-Hadad, rey de Siria, que lo humillaba, se burlaba, lo tenía para el cachetazo al rey de Israel. Estaba junto con 32 reyes aliados más, o sea, no había chance. Era un momento muy difícil.
Y encima este rey de Israel, Acab, era de cuarta, era de lo peorcito. Pero viene una palabra de Dios y le dice, yo voy a mostrar, es para que conozcas que yo soy Dios. A ver si le cambiaba el corazón, le cambiaba la cabeza. Y te voy a dar la victoria sobre ellos. ¿Y cómo va a ser? Y le dice, tú vas a dar la orden al ataque mis valientes. Pero los que van a ir al frente son los cadetes. Y otra versión dice, los jóvenes oficiales de las provincias. No eran los generales, no eran los grandes líderes, pero eran los aprendices. Esto significa los que quieren aprender, los que se dejan guiar, los que se dejan discipular y mentorear. Los aprendices, jóvenes oficiales de las provincias. No tenían un gran ministerio, no eran los que ni siquiera eran tenientes, ni capitanes, ni sargentos, eran aprendices. ¿Ellos cuántos son? Y eran 232. Nada. Un ejército con un rey enemigo con 32 aliados. Ellos van a ir al frente. Y la tropa, que también era insignificante, 7.000 van a ir detrás. Cuando ellos llegaron y Ben-Hadad, que estaban todos festejando y vieron, les avisaron, vienen ahí un grupito, dice, perdonen la vida, vamos a ver que vengan. O sea, los ningunearon, es insignificante, 232 pibes con 7.000, gente muerta de miedo detrás. Pero Dios les dio una gran victoria. Dios les dio una gran... Léetelo eso, léetelo después. Y este es el tiempo de los cadetes, pero de los que quieren aprender, de los que quieren crecer, de los que quieren asumir su responsabilidad con Dios, con el pueblo de Dios, con su ciudad, con su nación, con las naciones de la tierra. Y esa es tu decisión, es mi decisión. Nadie va a poder decidir por nosotros. Pero quiero dejarte este punto final. No es casualidad que estamos viviendo un dolor tan grande como esta pandemia. Algo glorioso se viene. Te pregunto, ¿vas a estar adentro o vas a estar afuera? Valle de la decisión. Pongámonos de pie. Oh Jesús. Oh Jesús. Jesús, Jesús. Señor, qué tremendo privilegio que nos das en este tiempo de caminar en tus sueños. Y en medio de nuestras crisis, debilidades, inseguridades, nuestra vulnerabilidad, nuestra incertidumbre en cuanto al futuro. Señor, si después de una Segunda Guerra Mundial se desató algo tan grande, si después de una dictadura militar y miles de desaparecidos y una guerra de Malvinas se desató algo tan grande, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué hay en tu agenda, Señor? Señor, están los que se hunden, estarán los que se esconden, estarán los que se rebelan, los que critican, los que se quejan, los que le echan la culpa a la vida, a Dios, a la iglesia, a sus líderes. Pero Señor, yo no quiero ser parte de ninguno de esos grupos. Yo quiero alzar mis ojos a ti. Señor, y en medio de todo esto que está siendo conmovido, sacudido, con mis 14, con mis 30, con mis 18, con mis 80, yo te digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Señor, quiero renovar un altar contigo.
quiero conocerte en medio de las pérdidas, en medio de la crisis. Quiero descubrir más de tu gloria. Señor, en medio del tormento, en medio de los inventos, en medio de los eventos, Señor, quiero descubrir esa función propia de cada miembro. Señor, Señor. Señor, también aquí están los Gedeón, los que decían, mi familia es tan pequeña, tan insignificante, pero le usaste para transformar una nación. Aquí están los Jeremías que dicen, soy muy niño, ni siquiera sé hablar. Y le llenaste de palabra profética. Aquí están los Moisés, que después de tantos tropiezos, cuando tú lo llamaste para liberar a tu pueblo, él dijo, ¿quién soy yo para presentarme delante de los ojos de Faraón? Y levantó una nación libre. ¡Wow! Y abrió las puertas para la tierra prometida. Y así con tantos otros. Con tantos otros. Aquí estamos, Señor. Con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, aún con nuestros tropiezos. Pero venimos frente al trono de la gracia. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Señor, no vamos a dejar pasar este tiempo. No vamos a dejar pasar estas estaciones de la vida, de este mundo sacudido. Hay ganancia, hay gloria, hay virtud, hay unción, hay ministerios. Oh Señor, hay oportunidad, hay oportunidad, hay oportunidad, hay oportunidad, Señor. Oh Jesús, oh Señor. Gloria, 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 gloria. Mientras adoramos al Señor, yo te invito, si hay algo que querés responder al Señor de alguna manera, ponete de rodillas o movete de tu lugar. Pero decirle, Señor, yo quiero algo radical en mi vida. Señor, en este tiempo de tantos cambios, en este tiempo, qué privilegio, asumo mi responsabilidad. Aleluya. Ahí donde estás, decile al Señor, hablale al Señor, levanta tu mano al cielo, tírate de rodillas, pero decile algo al Señor, exprésalo de alguna manera. Adoremos al Señor, adoremos al Señor.